Suárez, pertenezco a la sección B de Derecho Mercantil 2 y Prácticas, modalidad SAL. Les voy a hablar acerca de la quiebra. Comenzamos aclarando el concepto de quiebra. Quiebra jurídicamente viene a ser una protección jurídica que se le da al crédito de un comerciante que tiene un desnivel en su patrimonio entre su pasivo y su activo. Bueno, claro está que sus pasivos van a ser más altos que sus activos y por esto va a dañar el pago de sus obligaciones mercantiles a la fecha de su vencimiento, trayendo esto como consecuencia perjudicar a sus acreedores. También podemos decir que la quiebra se puede ver en dos acepciones, una como estado y otra como procedimiento. Cuando hablamos de la quiebra como Estado, estamos hablando de normas que van a regular el derecho que va a derivarse de la cesación de pagos de un comerciante y cómo va a perjudicar a sus acreedores, trayendo esto como consecuencia la liquidación de su patrimonio. Y si lo vemos como procedimiento, vamos a hablar de de normas también, pero también actos procesales o actos o procedimientos procesales que se van a dar para liquidar el patrimonio de este comerciante. También podemos hablar sobre la diferencia que hay entre quiebra y atraso. Hay una diferencia, ya que el atraso viene siendo un concurso de los comerciantes cuando ellos quieren, de buena fe, cuando ellos quieren hacer una suspensión de pago, pero en este caso ellos su activo va a ser mayor que su pasivo. En cambio en la quiebra no, en la quiebra hay una cesación de pago por el desnivel que hay entre pasivos, que son más altos que los activos. También podemos hablar acerca de las clases de quiebra. Existe la quiebra fortuita, la quiebra culpable y la quiebra fraudulenta. La quiebra fortuita es aquella que, como su nombre lo dice, es por una fuerza mayor. Por ejemplo, cuando a un comerciante se le quema el negocio y pierde todo, aquí va a tener una consecuencia y bueno, podría llegar a una quiebra. Ya no está en sus manos, pero sucedió algo que él no pudo controlar y por esto puede quedar mal ante sus acreedores. La quiebra culpable sí podríamos decir que va a ser negligencia del acreedor, porque, por ejemplo, cuando una persona deja de pagar porque cayó en juego o porque hizo compras que sabía que lo iban a perjudicar, compró más de lo que tenía que comprar, se endeudó por encima de lo que tenía que hacer y bueno, estuvo en sus manos pero no lo hizo de la mejor manera. Entonces aquí hay negligencia y se podría hablar de una quiebra culpable. La quiebra fraudulenta es diferente porque aquí ya no hay ni negligencia ni caso fortuito, sino que ya es una persona que busca a manipular, por decir algún ejemplo, cuando se manipula un balance, se coloca un activo que no es, o se manipulan los libros, la contabilidad, para engañar a sus acreedores y hacer ver que no puede pagar. Bueno, otra cosa muy importante es cuál es el tribunal competente. Según el artículo 928 del Código de Comercio, el juez de comercio, el tribunal mercantil, es el que está autorizado para declarar quiebra. La declaratoria del deudor, según el artículo 925, todo comerciante que esté en estado, que tenga que cesar su pago, debe hacer una manifestación por escrito ante el juez de comercio aclarando lo de su cesación de pagos para que al quinto día se le dé respuesta de su pronunciamiento de quiebra. ¿Qué debe contener esta solicitud del deudor? Debe contener las razones, cuáles fueron las causas por las cuales está cesando sus pagos, ¿verdad? También debe contener, según el artículo 927, debe contener un balance. ¿Qué debe contener este balance? Debe contener una relación de sus activos, sus bienes, inmuebles, debe contener sus inventarios, ¿verdad? Debe tener un
esta de ganancias y pérdidas, donde se haga ver por qué, dónde están sus gastos, para que se pueda visualizar una relación clara de su liquidez y si tiene o no cómo pagar. Debe también tener una memoria razonada de por qué él cesó sus pagos, ¿verdad? ¿Qué debe probar este deudor? Debe probar su condición de comerciante y debe probar también que la cesación de pagos fue por razones mercantiles, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la demanda? ¿Qué debe tener el libelo de demanda? Debe tener, o sea, estoy confundida, aquí no es demanda. Aquí es cuando los acreedores, estamos hablando del deudor, ¿verdad? El deudor debe demostrar su condición de comerciante, debe entregar una memoria razonada de por qué cesó su pago y debe también explicar las causas por qué cesó y también debería demostrar que fueron por razones comerciales. Pero el acreedor también tiene derecho, si el deudor no hace la solicitud de quiebra, el acreedor también debe hacerlo y él lo hace mediante una demanda. Entonces, su demanda debe primero colocar su condición de acreedor, ¿verdad? Debe también demostrar la cualidad de comerciante, debe también demostrar que la obligación, o sea, cuál fue la obligación que no quedó satisfecha por el deudor, ¿verdad? Y debe dar la narración de los hechos, o sea, por ejemplo, explicar si fue que el comerciante deudor se fue, si tiene cerrado el negocio, no aparece, ¿verdad? Y debe también pedir hacer la petición de la quiebra de este deudor, para de alguna manera se abra el procedimiento, ¿verdad? Vamos a suponer que un comerciante es fallecido, que esté en quiebra, entonces el procedimiento no se va a parar porque lo van a continuar sus herederos, ¿verdad? Si es un comerciante retirado, se puede hacer, puede ser declarada solo dentro de los 5 años después de haber hecho el retiro. ¿Cuál es el procedimiento? Al introducir la demanda, ¿verdad? El juez primero analiza y revisa las pruebas, la explicación razonada, después admite o no admite. Si admite, el juez puede mandar a que se haga la ocupación de los bienes del comerciante que cesó los pagos, del deudor, pues. Y podrá también realizar prohibir, hacer por medio de una medida preventiva, primero lo que acabo de decir, que se ocupen sus bienes. Y por otro lado también prohibir que se le pague cualquier cuestión comercial, que se le entregue cualquier pago con respecto al negocio al comerciante deudor. También estas medidas deben ser publicadas. Debe contener también, debe ser publicada, debe ocupar los bienes del comerciante y debe publicarse la medida preventiva. Ajá. Ahora vamos a decir, ¿qué debe contener la sentencia declaratoria de quiebra? Según el artículo 939 del Código de Comercio, 937, perdón, del Código de Comercio, debe contener el nombramiento del síndico. Este síndico debe ser abogado o comerciante. También debe tener la orden de ocupar judicialmente los bienes del deudor, ¿verdad? Como lo acabamos de decir. También debe tener que las cartas, los telegramas que sean para el comerciante que está siendo declarado en quiebra, se le envíen al síndico. Y bueno, también como dije, se le debe dar la prohibición de pagar al comerciante deudor. Y bueno, ¿cuáles van a ser los efectos de esta sentencia? Primero, el comerciante va a dejar de tener derecho en sus bienes. Esto se llama desapoderamiento de sus bienes, ¿verdad? Del comerciante que está en quiebra. También se va a anular algunos actos realizados por este comerciante por el deudor antes de la declaratoria de quiebra. Por ejemplo, si hizo un contrato de una compraventa, eso queda anulado. Y bueno, se pueden reunir los acreedores en masa, los cuales van a llegar a un acuerdo para la liquidación de los bienes
cuando sea declarada la sentencia de quiebra. Y bueno, se apertura el procedimiento de quiebra. Eso es todo.